El alquimista. Es muy importante advertir que El alquimista es un libro simbólico, a diferencia del Peregrino de Compostela, a diario de un mago, que fue un trabajo descriptivo. Durante 11 años de mi vida estudié alquimia, la simple idea de transformar metales en oro o descubrir el elixir de la larga vida. Ya era suficientemente fascinante como para atraer a cualquiera que se iniciara en magia. Confieso que el elixir de la larga vida me seducía más, pues antes de entender y sentir la presencia de Dios, el pensamiento de que todo se acabará un día me despertaba. De manera que al enterarme de la posibilidad de conseguir un líquido capaz de prolongar muchos años de mi existencia, resolví dedicadamente un cuerpo y alma a su fabricación. Era una época de grandes cambios sociales, el comienzo de los años 70, y en Brasil no se encontraba aún publicaciones serias sobre alquimia. Al igual que uno de los personajes del libro, comencé a gastar el poco dinero que tenía en la compra de libros importantes y dedicados muchas horas diarias al estudio de la complicada simbología. Ante Intenté ponerme en contacto con 2 o 3 personas en Río de Janeiro que se dedicaban a la gran obra y rehusaron a recibir. Conocí también muchas otras que se dedicaban y se les decía alquimistas. Poseían su laboratorio y prometían enseñarme los secretos del arte a cambio de verdaderas fortunas. Hoy me doy cuenta que en realidad no sabía nada de lo que pretendían enseñarme. A pesar que toda mi vida de dedicación los resultados eran absolutamente nulos, no sucedía nada de lo que los manuales de alquimia afirmaban. En su complicado lenguaje era un sinfín de símbolos: dragones, leones, soles, lunas y mercurios. Y yo siempre tenía la impresión de hallarme en el camino equivocado por el lenguaje simbólico que permite gestionar un margen de error. En 1973, ya desesperado por la falta de progreso, cometí una suprema irresponsabilidad. En aquella época yo estaba contratado por la Secretaría de Educación del Mato Grosso para dar clases de teatro en dicho estado, y decidí utilizar a mis alumnos en laboratorios teatrales cuyo tema era la tabla de esmeralda. Esta actitud unidad a algunas incursiones mías en las áreas pantanosas de la magia hizo que el año siguiente yo me pudiera sentir en mi propia carne la verdadera del proverbio del que las hace la paga. Todo a mi alrededor se derrumbó por completo. Pasé los siguientes 6 años de mi vida en una actitud bastante escéptica en relación a todo lo que tuviese que ver con la área mística. En este estilo de espiritual aprendí muchas cosas importantes que solo aceptábamos una verdad cuando previamente la negábamos. Desde el fondo de mi alma, que no debemos huir de nuestro propio destino y de la mano de Dios, infinitamente generosa a pesar de su rigor. En 1981 conocí a Ram, mi maestro, que me reconduciría al camino que ya estaba trazado para mí. Y yo, mientras él me entrenaba en sus enseñanzas, volví a estudiar alquimia por cuenta propia. Cierta noche, mientras conversábamos, después de una extenuante tensión de telepatía, pregunté por qué el lenguaje de los alquimistas era tan vago y tan complicado. Existen 3 tipos de alquimistas, me dijo mi maestro.
aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando, aquellos que lo son porque saben de lo que están hablando, pero también saben que el lenguaje de alquimia es un lenguaje dirigido al corazón, no a la razón. ¿Y cuál es el tercer tipo?, pregunté. Aquellos que jamás oyeron hablar de alquimia, pero que consiguieron a través de sus vidas descubrir la piedra filósofa. Y de ese modo mi maestro, que pertenecía al segundo tipo, decidió darme clases de alquimia. Descubrí entonces que el lenguaje simbólico que tanto me irritaba y me desorientaba era la única manera de alcanzar el alma del mundo, o lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Descubrí la leyenda personal y las señales de Dios, verdades que mi razón intelectual se negaba a aceptar. A causas de su simplicidad, descubrí que al alcanzar la gran obra, no es tarea de unos pocos, sino de todos los seres humanos en la faz de la tierra. Es evidente que la gran obra no siempre viene bajo la forma de un huevo o en un frasco de líquido, pero todos nosotros podemos, sin lugar a dudas, sumergirnos en el alma del mundo. Por eso, Alquimista también es un texto simbólico. En el decurso de sus páginas, además de transmitir todo lo que aprendí al respecto, procuró rendir homenaje a grandes escritores que consiguieron alcanzar el lenguaje de la universidad. Hemingway, White, Black, Borges, y también utilizó la historia a pesar para uno de sus cuentos, y Malva Tahan, entre otros. Para completar este texto, prefacio e ilustrado, lo que mi maestro quería decir como lo del tercer tipo de alquimistas, vale la pena recordar la historia que él mismo me contó en su laboratorio. Nuestra Señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio orgulloso. Todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno se acercaba a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro mostró las iluminaciones que había realizado para la Biblia, un tercer recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente, monje tras monje, fueron venerando a Nuestra Señora y al niño Jesús. En el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas humildes que trabajaban en un viejo texto circo de los alrededores, y todo lo que había enseñado era lanzar bolas al aire haciendo algunos malabarismos. Cuando llegó su turno, los otros monjes quisieron poner fin al homenaje, pues el antiguo malabarista no tendrá nada importante que decir o hacer y podría desacreditar la imagen del convento. Pero en el fondo de su corazón también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí a Jesús y a la Virgen. Avergonzado, sintiéndose sobre la mirada
reprobatoria de sus hermanos, sacó algunas naranjas de sus bolsas y comenzó a tirarlas al aire haciendo malabarismo, que era lo único que sabía hacer. Fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir. En el regazo de Nuestra Señora, y fue hacia a él quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que estuviera un poco con el niño.